Ejemplo, un alambre con forma de semicírculo está inmerso en un campo magnético uniforme que sale de la página. Si una corriente I fluye por este, determine la fuerza magnética que experimenta. Así que en este problema lo que estamos mirando es este alambre en forma de semicírculo. Estamos asumiendo que el radio de ese semicírculo es R y que hay una corriente I que fluye a través de él y que en esta zona que está marcada aquí en rojo hay un campo magnético que está hacia afuera, ¿verdad? Y los puntitos indican que el campo sale. Y algo importante, el campo es uniforme. Bien, así que queremos determinar la fuerza magnética que experimenta ese alambre. Por lo tanto, recurrimos a esta ecuación, ¿verdad? Que es el diferencial de la fuerza en algún elemento va a ser igual a I dl cruz B. Y yo quisiera primero determinar la dirección de esta fuerza y, ¿verdad? Para hacer eso más sencillo, vamos a tomar el dl como si estuviese básicamente aquí arriba. Y note que si dl va a la derecha y el campo sale, cuando uno utiliza la regla de la mano derecha, dl a la derecha, campo sale, aplicamos la regla, nos da que es hacia abajo. Y así que aquí en el centro vemos que esta fuerza se dirige, ¿verdad?, en este sentido hacia abajo. Si hacemos lo propio en otro lugar, ¿verdad?, digamos acá, pues vamos a encontrar, si aplicamos la regla de la mano derecha, que la fuerza también está dirigida hacia el centro. Bien, así que sería algo así. Bueno, aquí la estoy poniendo con mayor magnitud que allá, pero es simplemente para que ustedes vean la dirección en cada lugar. Así que la dirección de la fuerza es hacia el centro del semicírculo. Bien, la magnitud va a estar dada por I dl, de la FB en general, de FB va a ser igual a I dl por B, I dl por B. Se supone que es por el seno de el ángulo entre ellos dos, pero note que el dl está en el plano y el campo sale, así que el ángulo es 90 grados y seno de 90 grados es 1. Así que tenemos que esta sería la magnitud. Bien. Así que si vamos a un caso genérico ahora, que lo vamos a hacer en este diagrama, vamos a suponer que dl nos queda aquí. Le consideramos ese dl. Note que si trazamos una línea desde el centro, la fuerza entonces estaría dirigida en esa dirección. Bien, así que la fuerza aquí está dirigida, digamos, hacia acá. Y esa fuerza tiene, obviamente, componentes. Tiene un componente hacia abajo, ¿verdad? Y aquí le vamos a llamar D, porque es la fuerza, el diferencial de fuerza. Este componente sería dFby y el componente aquí para cerrar el triángulo de FBX. Y note que si yo defino ahora el ángulo Z como el ángulo que hace esa línea que dibujé con el eje de X negativo, pues
ese ángulo acá arriba sería igual a este que está aquí, y por lo tanto podemos escribir que de Vx, de FB, ¿verdad? X, que sería la magnitud de ese componente de FBX aquí, sería de FB por el coseno del ángulo Z, ¿verdad? Porque estamos hablando de este componente. Y este sería seno. Así que antes de eso, esto se podría escribir como I B dl por el coseno de Z. Y el componente Y sería de FBY, ¿verdad? La magnitud de ese componente sería de FB por el seno del ángulo. Por lo tanto, lo podemos escribir como I BDL seno de Z. Así que el vector de FB lo podemos escribir de este modo. Sería IBDL coseno de Z por I, ¿verdad? Porque lo que iría aquí sería esto de FBX por el vector unitario I, y eso sería esta cantidad. Y el otro componente, note que va hacia abajo el vector, así que sería negativo I B dl seno de Z J. Y aquí tenemos el vector de fuerza, ¿verdad? El vector diferencial de fuerza. Bien, nos falta un detalle, y es que eh, lo podemos hacer en el dibujo de arriba, ¿verdad? Si yo tengo un dl, vamos a hacerlo por aquí. Tenemos un dl, y aquí está el centro del círculo, ¿verdad? Ese dl está definido básicamente por un angulito bien pequeñito que básicamente sustenta ese dl. Este ángulo que está aquí dentro es de Z, y el radio, que es la distancia del centro a donde está el dl, ese radio pues es R. Así que esto nos permite escribir el dl como R de Z, ¿verdad? Que se llama la longitud de arco diferencial en cierto sentido. Así que al hacer eso, la ecuación de arriba de la fuerza, el diferencial de fuerza, nos quedaría como I B dl sería R de Z coseno de Z I menos IB R de Z por el seno de ZJ. Y ese es el diferencial de fuerza escrito en el ángulo. Note que el ángulo lo vamos a tomar desde 0 a pi, porque debe ir desde el ángulo 0 en este lado hacia el ángulo pi, que sería completando acá. Por lo tanto, FB va a ser la integral de esta expresión. Tendríamos que es I por la integral de I B R coseno de Z de Z.
y esto va de 0 a pi, menos j. Recuerde que ese menos lo que indica es que el componente lleva para abajo, menos j, la integral en los mismos límites de i br seno de z de z. Y aquí lo que estamos es integrando en el ángulo. Así que al hacer la primera integral tenemos que fb va a ser igual a i, y esto da i br. La integral de coseno es seno de z, y lo evaluamos entre 0 y pi. La segunda integral sería, ¿verdad?, menos j, y aquí tendríamos i br por menos coseno de z evaluado en 0 y pi. Note que esta primera parte, esto que está aquí, es igual a 0, porque seno evaluado en pi es 0 y seno de 0 es 0. Así que tenemos que esta primera parte es 0. Por lo tanto, no hay componente horizontal de la fuerza, todo es vertical. Y ahora tenemos la segunda parte, que sería, vamos a escribir por aquí, FB sería menos J. Tenemos IBR. Note que este signo me va a cambiar este de afuera, así que lo vamos a colocar positivo. Y tenemos coseno de pi menos coseno de 0. Ahora, note que coseno de pi es negativo 1, coseno de 0 es 1, así que toda esta expresión me da un factor de negativo 2. Y por lo tanto, FB lo podemos escribir como negativo 2 y B por R en la dirección J. Y este sería el resultado para la fuerza. La fuerza es totalmente vertical. La fuerza apunta hacia abajo. Por lo tanto, todos los componentes laterales, todos los componentes horizontales se cancelan y los componentes verticales, ¿verdad?, dan como resultado esto al integrarse, al sumarse. Así que tenemos este resultado. Vamos a mirar este resultado un poco más en detalle, especialmente la magnitud. ¿Verdad? La magnitud de esta fuerza, FB, magnitud, sería 2I B por R. Y vamos a comparar eso utilizando el siguiente dibujito. Para notar algo interesante aquí, es que si yo ahora calculo la fuerza que experimenta, no el semicírculo, sino un segmento recto que yo dibujé aquí, ¿verdad?, está en rojo, yo le voy a calcular la fuerza de ese segmento en rojo. Y esa fuerza está calculada aquí, ¿verdad? Recuerde que eso es I por L, B por el seno de Z en un segmento recto. La fuerza tiene una magnitud que es I L B seno de 90 grados, en este caso, como el caso, ¿verdad?, que vimos antes. Pero note que L, que es la longitud de ese segmento, L es esta distancia que está aquí, que es 2 veces el radio. Así que esto sería igual a 2R. Así que note que si yo hago el cómputo, el resultado que da es este. O sea que F va a ser igual a 2
2 IBR. Bien, esta sería la fuerza del segmento recto, si yo lo tuviese en el problema. Vamos a ver cuál es el resultado para el semicírculo. Lo tenemos aquí arriba, vamos a copiarlo. Lo ponemos aquí. Note que es exactamente igual. Son iguales. Así que esto nos lleva al siguiente comentario que está aquí en violetita, ¿verdad? Dice que la fuerza que experimenta el segmento semicircular es igual a la que experimenta el segmento de longitud 2R. O sea que si yo empiezo en este punto con el semicírculo y termino acá, si yo trazo o si yo coloco, ¿verdad?, un alambre recto desde un extremo al otro y busco la fuerza sobre ese alambre recto, me va a dar igual a la que experimenta el semicírculo. Y esto parecería que es algo que es una casualidad, pero no es así. Esto es una propiedad que tiene el tener un campo uniforme. Así que vamos a utilizar otro de los diagramas, ¿verdad?, para indicar eso que estamos diciendo. Enfatizando primeramente que es cierto si el campo magnético es uniforme. Así que note que eh, si yo tengo un segmento de alambre, ¿verdad?, un pedazo de alambre que empieza en el punto A y se curva de la forma que sea hasta el punto B, la fuerza que experimenta ese segmento va a ser exactamente igual a la de un segmento recto que conecte los dos puntos. Eso es lo que nos dice esto. Bien, así que no importa la forma que usted tenga aquí, si el campo es uniforme, usted puede localizar el punto inicial, punto final, traza el vector L como el segmento, ¿verdad?, de un alambre recto y le calcula la fuerza a ese alambre recto y es la misma que tendría este alambre curvo. Bien, y esto es una ventaja a la hora de hacer ciertos cómputos. Aquí otro ejemplo. ¿Verdad? Si uno tiene ahora este arco de un círculo que empieza aquí, da toda esta vuelta, pero no se completa, sino que llega hasta aquí, y yo le pido a usted calcular la fuerza que experimenta ese lazo, ¿verdad?, este arco inmerso en este campo constante, usted lo que hace es que busca el principio, busca el final, pone aquí como si fuese un alambre recto y le busca la fuerza a este alambre. Y ese va a ser la misma que siente el arco este circular. Bien. Así que va a ser una técnica bien útil a la hora de calcular fuerzas que tienen, ¿verdad?, alambres con formas que sean, ¿verdad?, generales, no que sea una línea recta. Otro detalle que podemos observar de aquí es que si usted se imagina que tiene el círculo completo, pues el segmento de alambre que usted pondría entre estos puntos, ¿verdad?, si esto es L, la longitud de ese alambre, si ahora yo completo el círculo, pues L va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque el punto inicial y el punto final del arco estarían uno sobre el otro. Por lo tanto, si calculamos la fuerza de ese supuesto segmento de alambre, FB sería I por L por B, ¿verdad? Seno de 90 grados, pero note que esto es 0, porque estamos hablando del lazo completo, y eso implica que tendríamos una fuerza sobre ese lazo que es 0. Y esto es algo que va a ser cierto y lo vamos a utilizar en el próximo vídeo. Y es la siguiente, que la fuerza neta magnética, ¿verdad?, neta
que experimenta un lazo, ¿verdad? Estamos hablando de algo cerrado, en un campo magnético uniforme. Y aquí enfatizamos uniforme. Es 0 newtons. Por lo tanto, con un campo magnético no podemos tener una fuerza neta en un lazo, ¿verdad? Si ese campo es uniforme.